Y vamos a hablar esta noche respecto a la alimentación. El año pasado sacó la FAO hizo un estudio y el gobierno se mofó, se burló, criticó, cuestionó y no quiso aceptar las cifras. Ha vuelto a sacar otro estudio en donde determina que en este caso, según la cifra que tengo aquí, más de 2 millones de peruanos están subalimentados. Más de 2 millones de peruanos están subalimentados y las mujeres la pasan, que son las más afectadas. Para conversar y que nos explique de qué se trata esto, voy a recibir a invitada Jessica Guamán. Ella es vocera de la Plataforma de Seguridad Alimentaria en el Perú. Jessica, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches, gracias a ti siempre por atender la llamada en torno a estos temas. Jessica, cuéntanos, ha vuelto a publicarse a través de la FAO este nuevo estudio 2025. Sí, este es un informe ligado a la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en el año 2024, tanto en América Latina como en el Caribe, ¿no? En este caso, este informe ha sido gestado por Naciones Unidas en general, agencias de Naciones Unidas, dentro de ellas la FAO, y nos expone pues que la inseguridad alimentaria es más prevalente en mujeres, en hombres, sobre todo en nuestro país, y también datos ligados a la subalimentación. Pero para entender un poco este contexto y este concepto en sí de subalimentación, es importante tener en cuenta que se refiere básicamente al consumo de alimentos que puede tener la población peruana, a las necesidades energéticas que se han podido tener, además también de los datos ligados con el suministro de alimentos que estaría teniendo la población en nuestro país, esto cruzándolo con las características demográficas, de edad, sexo y niveles de actividad física que puede tener la población. Y pues se ha mencionado que alrededor del 7% de la población peruana estaría en esa situación de subalimentación, o 2.4 millones de peruanos. Ahora, ¿qué es, para que entrar más en detalle, esta subalimentación, qué es y finalmente qué origina, en qué termina un peruano que está subalimentado? La subalimentación, lamentablemente, en las personas puede generar no solamente una serie de enfermedades cuando hablamos de niños, como es la desnutrición crónica y la anemia, y en los adultos algunas enfermedades como la tuberculosis. ¿Qué quiere decir la subalimentación? En concreto, que la persona está mal alimentada o consumiendo una cantidad de calorías o energía menor a la que realmente necesita. Y hoy en día vemos pues que hay una gran cantidad de población, así sean 2.4 millones de peruanos, podemos decir, pero es menos de la mitad de peruanos, etcétera, pero son vidas al fin y al cabo que Claro, estarían expuestas al hambre, ¿no? efectivamente. Y en torno ya, por ejemplo, al tema de mujeres, ¿cómo ha ido esto? En este caso, bueno, se menciona la inseguridad alimentaria tanto en mujeres como en hombres. Recordemos que el 51% del país está en situación de inseguridad alimentaria. Recordemos ese concepto. ¿Qué es inseguridad alimentaria? Es que la población está comiendo mal, está comiendo menos o simplemente está dejando de comer de uno más bien. Y según este informe, ha disgregado tanto en hombres y mujeres cómo está la inseguridad alimentaria y nos dice que en el caso de los varones, el 45.8% de varones peruanos estaría en inseguridad alimentaria, mientras que el 57.7% de mujeres en nuestro país estarían en inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso el porcentaje de mujeres es mayor al porcentaje promedio del país. Y esto, lamentablemente, pues ya sabemos hace muchos años que tiene que ver con ese sacrificio que muchas mujeres realizan en sus hogares, priorizan que la alimentación sea para sus niños o para la población vulnerable de su familia y descuidan muchas veces su alimentación, o muchas mujeres también están dispuestas, digamos, a poder sacrificar sus tiempos, etcétera, y a veces se descuida la parte económica y quien sacrifica su alimentación es la madre de familia, en casos, o la mujer de la familia. Según las cifras, el 20% de las mujeres de 15 hacia adelante sufre de anemia. O sea, prácticamente sufre por no estar bien alimentada, pero si esta mujer entre 15 a 49 sale embarazada, la situación se vuelve peor todavía porque eso también afecta al bebé por venir.
Sí, la anemia está presente incluso en más del 20% de la población en edad fértil, hablando de mujeres, ¿no? En este caso es importante considerar que si una mujer tiene anemia y queda embarazada, puede nacer su niño con bajo peso al nacer prematuro o incluso pueden incrementar las muertes maternas, porque empieza a generarse una serie de descompensaciones en el cuerpo a la hora del parto por las hemorragias que puede tener, ¿no? Entonces, es importante que tomemos conciencia en relación a ello, que cuando se trata de la anemia en una mujer en edad fértil, se trata de muy posiblemente el futuro de su niño, el futuro de ella misma y de una familia en general, ¿no? Entonces, es muy necesario que podamos tomar en cuenta esos grupos objetivos o poblaciones vulnerables que podrían estar expuestas al hambre en nuestro país y por ende una serie de enfermedades y complicaciones en el futuro. Efectivamente, ahora viendo al aspecto de niños, se ha identificado un sobrepeso. Y el sobrepeso, tal vez para muchos, no es que el niño está bien alimentado, está pésimamente mal alimentado y esto también se ha detectado en el informe. Sí, esta es una situación sumamente preocupante. De hecho, se ha normalizado a lo largo de los años que haya sobrepeso, obesidad en niños en etapa escolar o en preescolares, pero realmente es algo peligroso porque que un niño o una niña pueda tener sobrepeso, exceso de peso, predispone a ese niño a que a muy tempranas edades genere diabetes, hipertensión, y ya se ve estos casos adolescentes tienen diabetes tipo 2, que tienen enfermedades cardiovasculares, y esto muchas veces es porque desde niños no solo su alimentación, sino también los entornos en los cuales se desarrollan en las escuelas, en los kioscos escolares, venden productos ultraprocesados que no son los más adecuados. Ya hemos visto últimas investigaciones y alertas de algunos organismos internacionales ligado a un colorante que encontramos en estos procesados, pero estos productos de azúcares, de sodio, de grasas, entonces hay que evitar que estos productos consuman nuestros niños porque según estos últimos datos, nos dicen que el 9.4% de niños menores de 5 años estarían con sobrepeso y ha ido incrementando a lo largo de los años. Vemos el informe, la curva está en crecimiento y sigue creciendo y esto pues, como digo, realmente en peligro a nuestra niñez. Qué duda cabe que el Perú está incumpliendo pues todas las directivas para poder alimentar bien a la población, pero hablo de las ODS, de los lineamientos, pero todo esto refleja pobreza. O sea, la palabra que puede resumir todo este escenario crítico en cuanto a la alimentación es la pobreza, Jessica, no hay otra. Sí, uno de los puntos clave ligados con la alimentación nutritiva es cómo se está afrontando como país la desigualdad. Y la desigualdad es igual a pobreza. Y lamentablemente la población muchas veces come a lo que puede acceder, lo que tiene, o incluso la donación que le llega, que muchas veces no es nutritivo, ¿no? Entonces, es necesario que se pueda evidenciar que la salud y la nutrición de la población se va a lograr si es que erradicamos también la pobreza, porque vemos que muy poca población realmente accede a una alimentación nutritiva, a veces se come solamente para llenar, que es lo mejor, es lo cual tenemos que hacer y dejar de pensar que el hambre o la inseguridad alimentaria se va a terminar con donaciones. Por eso muchos, tanto gobiernos regionales, municipios o incluso empresas, creen, ¿no?, que te va a hacer llegar una donación a tu población y ya con eso cumplir. Y eso no es así. O sea, hay una serie de políticas sanitarias que deberían implementarse para erradicar la anemia, el sobrepeso y la obesidad y promover la alimentación saludable y erradicar la inseguridad alimentaria, ¿no? Si ya sabemos que las mujeres son las que más sufren de anemia, pues hagamos políticas para poder salvaguardar la salud en el caso de las mujeres. Si ya sabemos que hay niños y niñas que están incrementando en exceso de peso, hagamos políticas para que desde el colegio se pueda implementar alimentación saludable, actividad, etcétera. Entonces, hay una serie ahí de responsabilidades también del Estado para garantizar una vida saludable de la población en general. Efectivamente, Jessica, pero ¿cuál es el espíritu del gobierno? ¿No? Recordemos lo que dijo la presidenta Dina Boluarte manifestando que con 10 soles se tiene pues desayuno, almuerzo y cénico, postrecito incluido, con ese sarcasmo y esa frialdad. Y el día de hoy, bueno,
hace algunos días el ministro de Agricultura, señor Manero, sale a decir que hay una sobreproducción de mango y que dejen los productores que dejen de cultivar mangos 3 años para solucionar el problema. O sea, esa es la mirada desde el gobierno a la situación crítica que vive el país en torno pues a su pobreza y a la alimentación. Sí, las manifestaciones que ha dado el ministro de Minería en relación a los productores de mango son bastante lamentables porque es simple decir que dejen de sembrar mango durante 3 años, pero ¿cuál es la realidad de los agricultores? Muchos de ellos han mencionado que no pueden tener otro tipo de sembríos por las sequías que hay en la zona norte de nuestro país, y los mangos son justamente la producción más asequible al que tienen acceso para que puedan producir un alimento y por lo menos proveer a sus familias. Entonces, ¿qué es lo que están viendo los agricultores? No solamente que salga a dar discursos, sino que se implemente una represa, por ejemplo, de agua para que puedan implementar otro tipo de cultivos. Además, ya lo hemos visto varias veces, que el 40% de agricultores en nuestro país sufre de pobreza. Entonces, yo no puedo decirle, ahí deja de cultivar esto y esa es la solución. No, porque al final ese cultivo significa un ingreso para la persona y al fin y al cabo un ingreso para su familia y alimentos para que su familia logre erradicar o salvaguardarse frente al hambre que puede existir en su comunidad, ¿no? Entonces, creo que es necesario que se pueda tener una visión un poco más integral sobre cómo la inseguridad alimentaria se ahonda en nuestro país. El cambio climático tiene mucho que ver con la inseguridad alimentaria. Las sequías que están habiendo, el incremento de las temperaturas y por ende de la mosca de la fruta, que tiene que ver también con la producción de mango, etcétera. Todo eso tiene que ver con el cambio climático y eso también tiene que ser abordado por un ministerio, que en este caso es el Ministerio del Ambiente. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Ambiente para lograr mitigar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria en quienes están siendo afectados por este cambio climático? Es una pregunta que también deberíamos saber cuál es la respuesta a todos los peruanos. ¿Y qué están haciendo los ministerios en general para poder evitar que más población sea afectada con esto? Efectivamente, una insensibilidad total por parte del gobierno, con total tranquilidad y frialdad, ¿no? Dejen de sembrar mangos por 3 años, como bien dices. ¿Y qué hacen estos agricultores? ¿Qué pasa con sus familias? Y ahí se genera toda pues esta línea de pobreza y esta desnutrición y todo esto que hemos conversado contigo, Jessica, ¿no? Desde acá entonces un nuevo llamado de atención al gobierno, pero parece que no le entran balas, Jessica, discúlpame, pero parece que no le entran balas. O sea, tenemos un ministro del Interior que está haciendo todo mal, la criminalidad continúa a todo nivel y en todo el territorio nacional, y este gobierno, sinceramente, reiteramos, totalmente distanciado de la realidad. Bueno, pues, pero todo tiene su final, dicen, en algún momento se va a tener que hacer el cambio que se requiera por el bien de nuestro país. Jessica, te agradezco muchísimo.